Y ya estamos de vuelta con Raúl Sor para el análisis de todos los miércoles. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú, Alicia? Bien, también. Raúl, vamos a hablar de esta incursión rusa de drones en el espacio aéreo polaco y la respuesta que dio la OTAN. Pero, para que nuestros televidentes lo entiendan mejor, hicimos un informe respecto de cómo respondió la OTAN a esta incursión rusa. Veamos. La semana pasada, Polonia vivió un momento de alta tensión luego de que al menos 19 drones lanzados desde Rusia ingresaran a su espacio aéreo, provocando destrozos materiales y sobre todo una fuerte sacudida en el ámbito político. En respuesta al incidente, la OTAN anunció el lanzamiento de una nueva operación defensiva llamada Centinela Oriental, que comenzará en los próximos días. Todos estamos trabajando juntos para mejorar las capacidades defensivas de la OTAN. Cabe destacar una vez más que estos ejercicios, al igual que toda la Alianza del Atlántico Norte, son de naturaleza defensiva y son una respuesta a maniobras agresivas al otro lado de la frontera. De eso no hay duda. La misión tiene como objetivo reforzar la seguridad del flanco oriental de Europa y disuadir futuras agresiones. La operación contará con la participación de efectivos de Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y otros países miembros de la alianza. La guerra de agresión de Rusia en Ucrania es nuestra guerra. La escalada de la guerra rusa en Ucrania, que incluye incursiones en el espacio aéreo europeo, es simplemente inaceptable y exige una respuesta clara. Por eso, celebro las acciones de la OTAN a través de la Centinela Oriental. La decisión de la OTAN de desplegar el sistema Centinela Oriental y de aumentar las capacidades de defensa aérea del flanco oriental es apropiada y la respuesta correcta. Según un comunicado oficial, el despliegue incluirá capacidades defensivas mejoradas, integración de sistemas aéreos y terrestres, así como un mayor intercambio de inteligencia entre los aliados. Centinela Oriental será flexible y ágil, ofreciendo una disuasión y una defensa aún más enfocadas, exactamente cuando y donde sea necesario. Incluirá capacidades mejoradas adicionales, integrará defensas aéreas y terrestres y aumentará el intercambio de información entre las naciones. Ante todo, fortalecerá aún más nuestra postura para proteger a la alianza. La operación abarcará todo el flanco oriental de los Estados miembros de la OTAN, lo que representa una de las mayores movilizaciones defensivas recientes en la región. La imprudencia de Rusia en el aire a lo largo de nuestro flanco oriental es cada vez más frecuente. Hemos visto drones violando nuestro espacio aéreo en Rumania, Estonia, Letonia y Lituania. Sea intencional o no, es peligroso e inaceptable. Desde Rusia han tomado la respuesta de la OTAN como un apoyo hacia Ucrania. La OTAN está luchando contra Rusia. Esto es obvio y no necesita pruebas adicionales. La OTAN está involucrada de facto en esta guerra. La OTAN brinda apoyo directo e indirecto al régimen de Kiev. Por eso se puede afirmar con absoluta certeza que la OTAN está luchando contra Rusia. Con esta iniciativa, la OTAN busca enviar un mensaje claro de unidad y preparación ante cualquier amenaza en su frontera oriental. Bueno, Raúl, ya habíamos hablado de esto tras saberse de esta incursión. El primer ministro de Polonia dijo que acá estábamos más cerca que nunca de un hecho conflictivo como la Segunda Guerra Mundial. Y la OTAN se mostró cautelosa, pero finalmente el viernes lanza esta operación. ¿Qué podemos hablar respecto de la respuesta de la OTAN? Bueno, primero, todavía todo sigue siendo bastante oscuro. Incluso el propio presidente Trump dijo que a lo mejor los drones rusos que cayeron en en Polonia, parece que se extraviaron. O sea, hay dudas y es posible, desviar a un dron. Los drones son muy vulnerables desde el punto de vista de sus comunicaciones radiales y es así como se los controla. Y la única manera de poder precisar es tener drones filoguiados, es decir, por decirlo así, con un alambrito en que el manipulador sigue y le da las órdenes al dron. De manera que con interferencias radiales es posible desviar drones. Ahora, ¿qué pasó? No se sabe. Es una zona gris. El hecho es que, naturalmente, Polonia tiene todo motivo para preocuparse,
Y en esto hay una serie de situaciones subterráneas que uno ignora. Por ejemplo, Polonia es el principal trampolín, el principal ruta de abastecimiento de armas para Ucrania. Todas las armas occidentales, mucho de esto pasa vía Polonia. Entonces, tú no sabes hasta qué punto Rusia le está enviando una señal a Polonia: cuidado que si ustedes siguen involucrando, esto puede traer consecuencias, y así sucesivamente. De manera que es una situación difícil. Ahora, por supuesto que esta operación militar que va a lanzar la OTAN, que subrayan a cada instante, es defensiva. En situaciones bélicas es muy difícil distinguir qué es defensivo y qué es ofensivo, pero lo que está tratando de hacer OTAN es de sentar un precedente. Es decir, nosotros vamos a responder y no, digamos, callar es conceder. Y si nosotros no hiciéramos nada frente a esta situación, ¿quién te dice que mañana, digamos, en términos militares, no se estén lanzando globosonda? Y que este sea un globosonda de parte de Rusia, y a ver cómo responde Occidente. Occidente no respondió, el próximo paso será algo más fuerte, y así sucesivamente. Entonces, para ponerle coto, la reflexión que hace la OTAN: vamos a hacer estas maniobras de cierto volumen y cuidado Rusia, que digamos, no vamos a aceptar que esta situación se siga deteriorando sin que nosotros hayamos enviado señales claras. Ahora, Raúl, una pregunta. ¿Necesita el bloque de que todos los países estén de acuerdo al lanzar esta operación? Lo pregunto por Estados Unidos. ¿Estados Unidos tuvo que estar de acuerdo en esta operación Centinela o pueden lanzar? No, la pueden lanzar, digamos, en general se opera por consenso, y a menos que alguno de los países tuviera un veto y dijera no, por ningún motivo, y nosotros como miembro de la OTAN no quiero que esto me involucre, pero digamos la situación ahora es fluida y bueno, queremos hacer un ejercicio, queremos enviar una señal, no hay mayor peligro y de hecho mi lectura es que no hay, digamos, los drones rusos no representaban una amenaza mayor para Polonia y que naturalmente el gobierno polaco tiene, como cualquier gobierno en el mundo, ha reaccionado con dureza y dice no, nuestro territorio es sagrado y no vamos a permitir que ningún país nos esté enviando vehículos hostiles. Ahora, de lo que se sabe, la mayoría de los drones eran drones de exploración, no eran drones armados. De manera que tampoco, en ese sentido, no era una situación tan grave, no era una agresión directa, aunque la violación de tu espacio territorial es una violación, pero no es en el sentido estrictamente militar, la mayoría de estos drones no tenían explosivos. Claro. Ahora, eso también nos lleva a hablar específicamente de el uso de estos drones, que son baratos, es una herramienta fácil de usar, pero claro, que ahora implican la violación de un espacio aéreo. Y acá los drones han tenido un espacio privilegiado en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, bueno, ahora te digo algo más. Estos drones se les llama, los que aparentemente usaron y cayeron en Polonia, se les llama drones señuelo. Es decir, cuando tú lanzas un ataque, lanzas una serie de drones, algunos armados y otros son señuelos. ¿Y cuál es el propósito del señuelo? Que los radares los capten y concentrar el fuego antiaéreo en esos drones señuelos, mientras los cohetes o los misiles que se han lanzado puedan atravesar las defensas. Y por lo tanto, esto de la utilización de señuelos es cada vez más frecuente. Y lo que ocurrió, y puede tener también otro propósito, los señuelos activan las defensas antiaéreas. Y por lo tanto, Estados Unidos lo ha usado en más de una oportunidad con aviones. Es decir, provocar que las baterías, activar las baterías de defensa, y con eso tú tienes el mapa de cómo está desplegado el enemigo. Ah, perfecto. Entonces, digamos, uno de los intereses que podría tener Rusia es mandar estos drones y ver cuál es el nivel de respuesta, dónde están los radares, con qué velocidad actúan. Y bueno, eso te va dando al final un mapa, si quieres operar militarmente,
de dónde están los flancos débiles o las resistencias más duras. Ahora, es que eso es interesante cómo funcionan los drones, porque tienen muchas ventajas para quien los utiliza, porque también, por ejemplo, como son tantos drones, es difícil interceptarlos a todos, entonces es un arma muy interesante esto de los drones. Fascinante, y yo creo que los drones pasan a ser hoy día un aspecto dominante de los conflictos actuales, y ciertamente en Ucrania es el caso. Veíamos ahí una imagen de un tanque enrejado, y esa enorme reja es una reja protectora contra drones, porque como tú lo señalaste, hay drones muy baratos. Por menos de $10.000 ya puedes tener un dron operativo con cierta capacidad destructiva, frente a blancos que son, digamos, un tanque moderno puede ser $300.000, $500.000 y más, de manera que hay una asimetría en los valores de los materiales que tú estás empleando. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que alegan en la OTAN, dicen, bueno, nosotros tuvimos que salir a derribar drones con aviones que cuestan decenas de millones de dólares. Entonces es un gasto, un despliegue que nos cuesta una fortuna versus un juguete, virtualmente un juguete, que, digamos, si se pierde, si lo pierde quien lo está manipulando, no pasa nada. Por lo tanto, aquí se ha cambiado el concepto de los frentes de combate, y además los drones tienen, además de todo esto, esto se ha visto en Ucrania y también en Rusia, el ruido ha pasado a ser una cosa fundamental, el zumbido, y se llaman drones justamente por el zumbido de un abejorro, y eso fue lo que le dio el nombre al aparato. Bueno, y que provocan temor también, solo escuchar ese sonido... Pánico. Y incluso se ha desarrollado un concepto en psiquiatría, dronofobia, y es el pánico al ruido. Y cuando tú estás sometido, sobre todo cuando tú estás sometido a tensión extrema, en cualquier lugar, en una ciudad, los ruidos se te graban. Y cada vez que tú vuelves a escuchar ese ruido, por ejemplo, un bus, y tú estabas en extrema tensión y vuelves a escuchar un ruido similar a ese bus, se te producen los mismos síntomas de pánico o de terror. De manera que tú puedes conseguir una serie de dar de baja a muchos soldados simplemente afectándolos psicológicamente. Y esto es un dato muy interesante. El ruido es el único elemento no letal que provoca pánico. De manera que el ruido, en muchos sentidos, es un arma. La Alemania nazi la utilizaba, tenían unos aviones bombarderos, que eran bombarderos en picada, que se llamaban Stuka. Y estos Stuka era tan deliberado el propósito que le pusieron parlantes especiales. Y esos parlantes emitían un aullido bastante espeluznante. Bueno, esto causaba terror en las fuerzas de tierra. Y lanzaban estos Stukas en picada y era ¡uh! Y ese sonido realmente destemplaba a los defensores. Ahora, los drones también es un arma que ambos bandos han sacado ventajas y también les ha costado, porque no hay que olvidar que Ucrania hizo un uso bien importante de los drones en la operación Telaraña, que implicó bajas importantes para Rusia, solo usando una operación de inteligencia muy importante, pero utilizando solo drones. Exacto, y destruyó aviones de enorme valor para Rusia, bombarderos estratégicos de cientos de millones de dólares, y los destruyó con estos aparatitos que prácticamente tú los puedes comprar en una juguetería. De manera que sí, esto ha cambiado las reglas del juego y ha cambiado la situación, que hay una vuelta a lo que era la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trinchera versus una guerra de gran movilidad como fue la Segunda Guerra Mundial, con desplazamiento de tanques a gran velocidad. Bueno, esto otra vez ha vuelto a atrapar a tropas en trincheras y túneles. Y cada vez más hay personas, digamos, soldados, que tienen que permanecer en túneles. Pero todo esto sigue evolucionando y, por ejemplo, Israel ha desarrollado una serie de drones especializados para túneles. De manera que ingresan en los túneles y allí, digamos, pueden destruir cargas explosivas o, digamos, matar a quienes se esconden allí.
porque naturalmente lo último que quiere cualquier soldado es tener que bajar a un túnel y ir a internarse allí a ver qué es lo que les espera. Por lo tanto, la situación, la guerra de drones ha pasado a ser un elemento pero muy importante. Ningún análisis bélico actual puede dejar de lado el rol de los drones, tanto en la observación, porque esto te dificulta concentrar tropas, porque permanentemente, y esto todos los informes que uno recibe de Ucrania y de Rusia, es que hay drones volando permanentemente, en Gaza igual, ¿no? Todo el tiempo se escucha ese zumbido y bueno, todo el mundo sabe qué es lo que eso representa. Raúl, por último, y volviendo al tema de Rusia contra la OTAN, igual no hay que dejar de lado que Rusia está realizando ejercicios con Bielorrusia, lo ha hecho después de que la OTAN anunciara la operación Centinela, y si bien dice que estas maniobras no van dirigidas a nadie, cuando empezó la invasión a Ucrania también ante estos ejercicios supuestamente no dirigidos a nadie. Meses antes. Exacto, daba la misma excusa, entonces hay que poner atención a eso. Yo creo que son ejercicios de mucho menor envergadura que los que se hicieron para la invasión. Yo creo que a esta altura ya hay una guerra declarada que tiene 3 años y medio entre Rusia y Ucrania, por lo tanto Rusia no necesita hacer estos ejercicios, pero yo creo que es una advertencia o es una guerra de señales con la OTAN. La OTAN realiza su ejercicio y le está diciendo a los rusos, cuidado, mira, esta es a lo que te enfrentas, y los rusos a su vez dicen, no nos van a intimidar, esto es lo que nosotros tenemos, y bueno, a esta altura ambos bandos saben exactamente cuánto calza el otro, y esto es parte de un lenguaje diplomático y de señalar la voluntad de seguir adelante con sus respectivas políticas. Raúl, siempre muy interesante conversar contigo, que tengas un muy buen 18. Igual, Alicia. Disfrútalo. Y tú también, Raúl, pero nos vamos a ver en un par de días más porque el próximo viernes también va a haber un Conexión Global Prime de manera especial a las 9 de la noche, donde vamos a tener una entrevista muy interesante respecto de lo que está pasando entre Irán e Israel. Y por supuesto también vamos a estar con Raúl analizando la contingencia internacional. Terminamos Conexión Global Prime, sigan en CNN Chile y por supuesto que pasen un buen 18. Chao. Chao, Alicia.